Vamos a trabajar primero con el que dice clase 2. Oye, si hay que venir a Algo ya vimos en la clase pasada. Hoy vamos a reforzar algunas cosas. Tenemos esta serie de datos que están entregados de esta forma. Dice arriba hay un punto que dice montos en dólares, pero hacia abajo tenemos una serie de datos pero que están combinados en una misma celda y están separados solamente con un punto y una coma. Muchas veces cuando uno trabaja con programas de base de datos, SAP, Piconso, R1000, incluso el mismo Access de ABC, cuando uno quiere exportar datos, casi siempre se hace en que se trabaja con archivos de texto, que son más livianos. Más fácil transportar. Es que pedir pendrive de corriente. Con dos documentos. Por ejemplo, el Excel tiene una limitante que es hasta 1 millón. Un siglo tiene. Hacia abajo. Y eso no es igual que Hay un pendrive. entonces siempre se utiliza para exportar los datos desde estas plataformas, se exportan los archivos de texto. Estos archivos de texto siempre la información, cuando la guardan de uno debe ver de esta forma en un archivo de texto. En un tipo. Lo que vamos a hacer ahora es cómo separar estos datos a estas puntitos a que sean celdas. Estamos viendo esta parte. La siguiente la vamos a ver más adelante cuando trabajemos con macro, que es muchas veces hay una limitante de Excel hasta 1 millón y tanto de filas. ¿Qué pasa si yo tengo un archivo de texto que tiene, por ejemplo, 2 millones de filas hacia abajo? 2 millones de registros. No puedo copiar y pegarlo en Excel. Tengo que utilizar Mac. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo se llama? Clase 2. Clase 2. ¿Tienes que sacar los dos? No, clase 2. Clase 2. Entonces vamos a ver la primera parte, que es más que nada cómo separamos estos datos. Lo que hacemos es seleccionar. ¿Voy? Entonces lo que hacemos es. ¿No? ¿Eso? Está corriendo por ahí. Acá está. Está descargando aquí el compañero. Entonces lo que hacemos es seleccionar las celdas que tienen los datos. Nosotros vemos hacia el lado, los datos están al lado, pues nosotros visualizamos todo en la columna A. Entonces seleccionamos la columna A desde la fila 2 hasta la 12, que es donde están los datos. Seleccionamos. ¿Cómo se selecciona toda la columna hacia abajo hasta donde tiene datos? Un chef. ¿Cuál es? Los dos. Esos dos. ¿Qué hiciste? No, es que estaba preguntando que cómo seleccionáis la fila, pero estos datos no. A ver, que si tuvierais más datos, ¿cómo lo hacéis? Tendríais que bajar también, pero no creo que. Yo creo que hay una forma más fácil. La forma más fácil es leerte la Entonces, completa y la otra la misma. Pero que te selecciona todo. Pero si no tenés datos abajo, no te importa. Ya. en la ficha de datos hay una opción que se llama texto en columnas. ¿Dónde, disculpa? En la ficha de datos hay una opción que se llama texto en columnas. La selecciono
Y tengo dos opciones para... ¿De quién es? ¿Prende? Este no sé de qué es. ¿De quién es? ¿Cómo digo eso? ¿Cómo se para? Y esto me da dos opciones para separar el texto. Una es delimitado y la otra es de ancho fijo. La delimitada es cuando yo establezco que la información está separada por un cierto carácter. En este caso son punto y coma. Si yo selecciono el delimitado siguiente, puede estar separado por punto y coma, una coma, un espacio u otro. Que puede ser un slash o comillas, lo que sea. Ahora, si yo voy a la otra opción de ancho fijo, siguiente, yo puedo establecer que yo voy a cortar el texto en una cierta longitud. Muchas veces cuando uno trabaja con bases de datos, si quiere hacer, por ejemplo, uno quiere trabajar un archivo en Excel y lo quiere o lo trabaja una no sé, de SAP y lo quiere importar a Microsoft. Entonces, muchas veces hay limitantes. Por ejemplo, el software me dice que en tal campo el largo del texto puede ser máximo de 25. Entonces yo como corto los 25 aquí mismo. Escojo la opción de texto en columna de ancho fijo 25. Establezco aquí el corte. Entonces voy a cortar el texto hasta aquí y además que no. Eso es como para comprobar. ¿Sí? Marco, 25. Ahí va a cortar el texto hacia abajo. Con la pared. El que vamos a jugar nosotros va a ser el delimitado. Punto y coma. Si se dan cuenta, ella me da la preimagen de cómo está quedando. Voy a finalizar. Por ejemplo, acá igual tengo la opción en siguiente como especificar los datos que entren como un texto o con un cierto formato de fecha. Punto general. Entonces ahí ya tengo los datos separados. ¿Dejaste en texto? No, general. General. Si le dejo en texto, estos que son números, no se puede poder trabajar. Entonces ahí tenemos la primera opción, los datos ya los podemos trabajar. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a seleccionar la cuadrilla y vamos a agregar una columna de total. Que básicamente va a ser la suma de los montos que tenemos. Los datos fueron asignados simples. ¿Solo decimales? 0 de 5. Ahora vamos a agregar aquí una nueva columna. Especifican lo que dice encabezado que estos son montos expresados en dólares. Y vamos a agregar su total en pesos. Aquí básicamente es multiplicar la cantidad de dólares por lo que vale un dólar, ¿cierto? El peso. Pero aquí vamos a agregar algo nuevo. Vamos a empezar a utilizar, como ya vimos en el caso pasado, la definición de nombres. Supongamos que yo acá abajo tengo una tabla, tengo otra hoja. En esta tabla nosotros vamos a establecer cuánto vale un dólar. Una vez
hasta a 688. ¿Cuál es la gracia de esto? Que el valor que nosotros escribamos aquí como dólar sea con el cual se va a calcular los montos en la otra hoja. ¿Ya? Pero en vez de hacerlo de esta forma de esto es igual esto por y devolvernos a la otra hoja ya F4 en vez de hacer eso, ir cambiando, vamos a llevar la definición de nombre. Una es más ágil y dos, si yo veo eso, dice L3 por tabla BE, no sé a qué estoy haciendo referencia exactamente. Entonces lo que nosotros vamos aquí es escribir, por ejemplo, L3 por dólar. Vamos a explicar que estamos multiplicando por dólar. Entonces lo que hacemos nosotros es, esta celda la seleccionamos, le damos clic con el botón derecho, definir nombre. Si no le figura esta opción aquí, seleccionan la celda, en la ficha fórmulas está la opción de asignar nombre. Cualquiera de las dos opciones sirve. Las dos son válidas. Selecciono y aparece este cuadro. En este cuadro, ¿qué es lo que hago yo? El nombre, yo defino el nombre con el cual yo voy a llamar a la celda. Es el nombre, yo esto lo pongo a mi criterio. ¿Ya? Si yo pongo dólar, si otra persona pone valor dólar, o B dólar, o valor de, valor moneda, lo que sea, da igual. Dólar, un paréntesis que viene aquí, dice, hace referencia a, y me indica la celda a la cual hace referencia este valor. Le doy a aceptar. Y ahora yo acá, digo, igual, esto, por, y escribo la palabra dólar, que fue la que asigné. Dólar. Dólar. Entonces lo que está haciendo, yo veo y dice L3 por dólar. ¿Sí? Si yo le cambio el nombre al campo de la celda, arriba. ¿Dónde ahí? A dólar. A dólar, yo quiero preguntar si es bonito. ¿Acá? Al lado de la celda al lado, arriba sale el nombre del campo. No. El campo es el que está al lado de la forma. Esa barrita de la forma. Donde sale M1 ahora. ¿Dónde? Acá dices tú. A ver. Eso. Yo le cambio el nombre y le pongo dólar. Entonces, ¿cuál es la gracia de trabajar así? De que yo, si cambio el valor acá, por ejemplo, ya con referencia, yo puedo cambiar este valor aquí y cambiar estos valores, porque estamos multiplicando por el valor que está escrito en esa tabla. Ahora, ¿Cuánto lo dejamos al final? no lo que sea, 6.77 lo dejé yo. Lo que yo quiero saber, por ejemplo, es conocer, por ejemplo, que tener aquí una estadística abajo de cuánto fueron los montos transados por las sucursales. ¿Ya? Entonces acá abajo yo tengo un listado. Quiero saber cuáles son las sucursales únicas. Lo pego. Me voy a la ficha de datos y hay una opción que se llama quitar duplicados. Selecciono, aceptar, en este caso no hay nada hacia el lado. Y lo que hace el Excel es automáticamente eliminar los valores duplicados y dejarme los únicos.
Entonces yo sé que esta tabla está trabajando en base a 5 sucursales: la oriente, poniente, centro, sur y norte. ¿Dónde se hacía eso? Seleccioné los datos, ¿cierto? Acá abajo. Me voy a datos y la opción quitar duplicados. Aparece este cuadro y dice dónde yo quiero eliminar duplicados: en la columna A, en el rango que yo tengo seleccionado. Le doy a aceptar y ahí elimina los duplicados. Entonces esto vamos a empezar el formato de tabla. Estos son sucursal, monto, entonces por ejemplo yo quiero saber cuál fue el monto transado por sucursal en total. ¿Ya? ¿Cuáles son qué fórmula yo podría utilizar para esto? ¿Cuántos criterios quiero utilizar yo para sumar? ¿Ya? Por un solo criterio, porque solamente es la sucursal, nada más. Entonces, por ejemplo, yo si hago un sumar sí, yo podría decir sumar punto sí, paréntesis, selecciono este rango, F4 y selecciono el otro. Pero no lo vamos a hacer así. Vamos a empezar a utilizar lo que ya vimos en la definición de nombre. Recién vimos la definición de nombre aplicando a una celda en específico, ¿cierto? Ya. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar la definición de nombre a un conjunto de datos. Por ejemplo, un conjunto de datos sería este, donde están las sucursales. Selecciono el rango, definir nombre y le doy el nombre de sucursal. Aceptar. Y el otro que voy a utilizar va a ser el de total en dólares. El otro es el de dólar, todo caso. Aceptar. Le definí nombre a donde están los montos totales transados de los ejecutivos y donde me figuran las sucursales. A esos dos rangos yo les asigné un nombre: sucursal y monto. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces lo que hago yo ahora, acá en monto total, escribo la función sumar.si. Igual, sumar.si, paréntesis, y lo que me pregunta es el rango. O sea, ¿cuál es el rango del criterio para sumar o no? Es sucursal. Entonces escribo sucursal, que es el rango que tengo seleccionado. Punto y coma. El criterio es el que está allí, pinche azul. Punto y coma. ¿Y cuál es el rango de la suma? ¿Cuál es el criterio, disculpa? Sorry. La sucursal, lo que tengo aquí escrito al lado. Ah, vale. Entonces cierro paréntesis, enter. Entonces allí tengo los montos. Yo, por ejemplo, veo la fórmula y que sé que sumé los montos de las sucursales, sumé el monto total según sucursal. Ahora, ¿por qué motivo? Eliminemos esta tabla. Copiamos dónde está. Vamos a hacerla acá al lado, en la otra hoja. Supongamos que en esta lista yo puedo seguir agregando datos hacia abajo. Entonces yo quiero dejar este cuadro abierto a la opción de incorporar nuevos registros. Actualmente yo tengo hasta el registro 12, está la fila 12 con datos, ¿cierto? Supongamos que esto lo quiero diseñar para que recopile los datos de hasta 200 registros. ¿Ya? O sea, hago hasta la fila 200.
yo trabajo de la misma forma. Repitamos la fórmula. Igual, sumar punto sí, paréntesis, el rango es la sucursal, es el nombre de la sucursal, y el rango de la suma es el total. Cierre paréntesis, enter. Trabajé con los mismos datos que yo he creado antiguamente, ¿cierto? Los mismos rangos que estaban hechos hasta aquí, hasta la fila 12. Pero yo les comenté recién que esto es lo que dejar yo abierta la opción de hasta la fila 200. Lo que voy a hacer es modificar el rango de esos campos. Entonces me voy a fórmulas, selecciono administrador de nombres. Se fijan, aquí están los nombres que yo he creado. Abro por ejemplo sucursal y que dice que va desde el A3 al A12. Lo que voy a hacer es modificar el nivel inferior de 12 a 200. Aceptar. Y hago lo mismo también con el otro total. Entonces lo que hice fue En el dólar en administrador. No, dólar no estoy ocupando en este caso. administra. Administrador de nombre estoy modificando los límites de sucursal y total para que lleguen hasta la fila 200. ¿Ya? Entonces lo que hice fue abrir y modificar el límite en vez de 12 hasta 200. Aceptar. Entonces, si ustedes se fijan ahora, la fórmula sigue funcionando. Si yo incorporo, por ejemplo, un nuevo norte, y supongamos que ese norte ahora va a ser de acá. $2 millones. Lo que hace acá es se modifica, incorpora esos nuevos 2 millones. Incorporó esos 2 millones. Si yo por ejemplo, lo voy a borrar acá. Si yo lo borro, el norte son 861. Si yo incorporo, por ejemplo, ahora 1 millón, es 1.861.000. ¿Cuál es la ventaja de cuando yo empiezo a trabajar con fórmula? ¿Cuál es la ventaja de utilizar la definición, asignarle el nombre a los campos, en vez de estar seleccionándolos manualmente? Por X motivos. En el primer caso, del dólar, si yo quiero modificar una cifra, al utilizar una celda de referencia, lo que hago es modificar el valor de esa celda. En cambio, si yo hubiese escrito el 670 o el 688 en la misma fórmula, que es estático, yo si quisiera modificar el valor tendría que entrar a modificar la fórmula. Ahora, en este caso, que es donde ya se aprecia más esta utilidad, si yo en un principio, yo cuando definí mi fórmula, por ejemplo, mi tabla resumen, ¿ya? La definí para que haga cálculo de una base de datos hasta el registro 200. Yo hice el registro, lo marqué manualmente, así, hasta el 200. Si por X motivo yo encuentro que dije 200 ya, porque siempre son 200 valores los que ingresan, no más. Por X motivo, en un mes, la información que a mí me llegó en los fondos 200 fueron 500. Si yo quisiera hacer que ese cuadro resumen tome nuevamente hasta los 500, lo que yo tendría que hacer es entrar a modificar manualmente la fórmula. Y por ejemplo, si este campo yo utilizo para varias fórmulas, yo tendría que entrar a modificar todas esas fórmulas manualmente. En cambio, si yo utilizo la definición de nombres, que fue lo que hicimos acá, si yo quisiera modificar esa fórmula, ese campo que en vez de 200 sea hasta el 500, lo que hago es editar el nombre simplemente. Y así automáticamente todas las fórmulas que contemplaban ese rango quedan modificadas de inmediato. Me ahorro el trabajo de modificar fórmula por fórmula. Esa es la utilidad de la definición de nombres. ¿Se entiende? Lo otro
que vamos a ver con esto, es el tema del formato condicional que alguien la otra vez me preguntaba de cómo hago para que el Excel pinte los valores, ¿cierto? Bueno, pinte las celdas. Eso se hace con una función que se llama formato condicional. ¿Ya? Vamos a ver en la aplicación del formato, vamos a ver ahora una aplicación del formato, y en la clase 2b, que es el otro archivo, vamos a ver otra aplicación de la misma herramienta. Lo que yo quiero ver ahora, por ejemplo, yo sé que el Excel, hay la opción de formato condicional que está acá arriba, me entrega herramientas predefinidas. Pero nosotros vamos a construir nuestra herramienta. El objetivo es que, por ejemplo, el mes, si el monto es mayor al del mes anterior, que aparezca en verde. Si es menor o sea un descenso en el monto, aparezca en rojo. Y si es igual, aparezca en negro. Y eso lo haga comparando mes a mes. ¿Cómo se hace eso? Yo selecciono una celda, en este caso la celda G3, la selecciono, me voy a formato condicional, que está en la ficha inicio. ¿Dónde está? Y me voy a nueva regla. Y aparece este cuadro. Oh, me perdí ahí. Selecciono esa celda, ¿cierto? Claro. Me voy en la ficha inicio a formato condicional, nueva regla. Y aparece este cuadro. Vamos a utilizar la última herramienta, en la que dice utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Y aquí básicamente lo que hacemos es escribir es la regla, es la fórmula. En este caso es igual si esto es mayor que la celda del mes anterior, esa es la regla. ¿El mayor que más pusiste? Que sí conoce bien. Si G3 es mayor que F3, Verde. el formato va a ser negrita, color verde. Aceptar. Lo que yo tengo que hacer, ¿sí? ¿Me se ha habilitado el tema del formato condicional? Ahí está, pues. Ah, no está video. No. ¿Tenés guardado el archivo? ¿Cierro? ¿Ah? ¿Cierro? No, creo que sea. No lo entrego el archivo. Pues estoy aquí. Lo que hago, ustedes si se dan cuenta, yo cuando marqué la fórmula, el Excel automáticamente me dijo G3, F3 y le puso el F4. Lo dejó como valores fijos. Lo que yo voy a hacer es quitarle los fijos, que sean valores que queden libres. Puedo hacerlo de dos formas. Selecciono F4 o borro manualmente los signos pesos. ¿Cómo que volviste ahí? Oh, me mareé. borro los... ¿Acepto? Ah. Y ya Con- empecé a editar, y la quiero modificar, ¿cómo se hace? Si lo quieres modificar, te vas a formato condicional, administrar reglas.
Disculpa, ¿con qué motivo eliminaste los signos pesos? No. F4 o manualmente. Ah, Con F4 vas jugando hasta que se elimine o lo borras. claro. La F4 le quitando. Vale. Ah, igual. No funciona. Entonces le doy a aceptar y hago lo mismo ahora, pero para establecer la segunda condición, que cuando sea menor, nueva regla, en base a fórmula, lo mismo. Si en este caso en vez ya no es mayor, sino menor, si G3 es menor a F3, es menor a F3, formato color rojo negrito. Y los dejo libre otra vez. Los hijos. Formato color del texto rojo y en negrita. Aceptar. Entonces lo que hago ahora es replico el formato, solo el formato, y lo replico hacia el lado. Solo el formato. ¿Cómo se los signos pesos? Con F4. Con F4 o manualmente. ¿Sabes que no me salió el ¿Cómo se replica solo el Oh. formato? Se me cambió todo el número. Replica hacia abajo. En esa celda hay selecciones. ¿Qué lo que hacer? Copiar la celda, pero no hacer la también, o rellenar solo el formato. Ay, sí, me copió Rellenar todo. solo el formato. ¿Sabes que no me salió? No cacho cómo es tampoco. Yo también me ¿Te cambié los datos? Claro. ¿Mirarlo o no? Tiene que cambiar ¿Ahí? el nombre. Sí. Aplicar. Que tiene que cambiar el nombre. ¿Dónde sale a la derecha? Ah, aquí. Entonces Ah, te es... falta mirar la Sí, es que regla. eso lo hice, pero eso fue ¿Ya? Ahí está. Ahí está. no me saqué la... Ahí está. Eso es la... Sí. Y ahora para el lado. Rellena sin formato. ¿A dónde salió? No cacho, tú caché por qué me quedan los datos así. Lo que pasa es que cuando perdí tiempo, caché, pero no logré. ¿Cachai? Porque me dan Cambié los valores. ¿No? los valores son los mismos. No, mira, fíjate, en enero. Ah, para atrás. Ah, le sacó goma. Agrándalo entero. Pero aquí, por ejemplo. Ah, claro, si son puras comas, entonces debería yo, en teoría, cambiarle esta formato acá. Ahí. Y ahora tenéis que ponerle ese solo formato. Aquí inventó la regla, ¿cierto? ¿Cómo? Que me Acá, mira, una regla. No, perdón, sale. Selecciona el primero.
Ahora sí, nueva regla. Esta última la utiliza en forma de que eliminen las celdas para aplicar formato. Y aquí le pones que esto es igual a Bueno, a G3 ¿cuál es la gracia de esto? Que si yo lo visualizo, va a ser menor. yo quiero hacer un análisis Mayor. rápido. Claro. Yo puedo ver que, por ejemplo, Mayor. a ver, Nancy Daniela, las ventas en febrero tuvo un mejor desempeño que en el mes base. Enero, ¿por qué está en negro? Porque enero no está ni en rojo ni en verde, nada. Porque es mi serie base. Desde aquí yo parto el análisis. No tiene comparación con nada. Eso está en negro. Entonces yo veo, a ver, Nancy Daniela en febrero tuvo mejor desempeño, pero en marzo y abril estuvo en baja constante. Y en mayo volvió a recuperarse y en junio volvió a caer. Ah, pero me copié mal. Esa es la gracia de los colores. Yo rápidamente visualizo y clasifico las colores. Por ejemplo, uno cuando ve las notas de uno, se nota uno con ver, cuando uno publica, por ejemplo, las notas y se ve que están todos en rojo, es porque a todos les fue mal. Se va a estar todo en azul, el curso les fue bien. Exactamente, para eso uno somos los colores. También si uno, por ejemplo, está utilizando esta fuente de comparaciones, ¿cierto? Dinámico. Pero como lo vamos a ver después, si yo, por ejemplo, estoy trabajando con un cuadro de banda integrado, balance scorecard, como lo quieran llamar, por ejemplo, uno puede tener rangos, ¿cierto?, de tolerancia. Uno puede decir que un indicador puede estar en un valor óptimo, en un valor regular, que no es bueno, pero hay que ponerle atención, porque no es óptimo, o un valor crítico, ¿ya? Puede en 3 fases. Y yo puedo, en base a formato condicional, yo puedo establecer reglas. Cuando el indicador sea bueno, aparezca en verde. Cuando el indicador sea regular, según el tramo que yo establecí, esté en amarillo. O cuando esté crítico, aparezca en rojo. Toma alerta. Así como uno visualiza el balance y es como una especie de semáforo. Verde, bien. Amarillo, atención. Y rojo, alerta. Disculpa, ¿te puedo molestar? Lo que pasa es que aquí había que copiarlo hacia el lado, pero copiando con formato, ¿verdad? Sí, solo formato. Rellenar formato ¿Lo que solo. pasa? Mira, que lo que pasa es que no viendo. Retrocedo. Hacia abajo hiciste son el formato, ¿cierto? Oye, replicación no. Rellenar solo el formato. Llenar formato solo. Sí. Si te fijas que aquí te me lo indica como en rojo, ¿Cuál? a ti te indica como verde y 17.000. el 12.5556 en junio, el último. Junio. 12, sí. Te fijas que ahí donde, por ejemplo, porque aquí está todo bien, pues te fijas que, o sea, ¿Tú tenías tu monte? si yo lo hice al pie de la letra, pero aquí me está indicando con. Pero para que lo busques mañana. Pero que después te amanezcan. Sí, G3. Lo tienes. Si yo le digo a la hora que me dice Y 9.000. Ya, vale. Dale. ¿Les quedó claro esto? Vamos a ver el otro archivo, el clase 2B. Esto va a ser una especie de un simulacro de control. ¿Ya? Lo que vamos a ver aquí ahora. ¿Qué ves? Las 10. Las 10. Tienen 5 minutos para hacer la hoja de productos solos. Y me lo mandan. ¿Ah? El clase 2B. ¿La que hay que hacer? La hoja producto. Tienen 5 minutos para hacerlo. En la hoja instrucciones están las explicaciones qué es lo que tienen que hacer. El 7, 17.
Crea una serie de relleno para las fechas de compra, son las que te solo se las el lunes, miércoles y viernes, siendo la primera el 7, el 8. Utilizamos funciones para crear stock disponible de objetos fotos. Una serie de relleno para la fecha de compra. La hoja que dice producto. Sí, la primera. Sí, no, ya, sí, el 8, 14. Verde. Una serie de relleno. ¿Tiene que ser por fórmula, profe? Es que si lo haces manualmente te hace un Y tiene que ser todo un fórmula hasta abajo, hasta abajo. completito, sin intervalo. Sí, porque ahí dice, las fórmulas son las compras se realizan los días lunes, miércoles y viernes. Eso dice, ¿no? Sí. Entonces y dice que la primera fecha es el 7, Siete. creo, y eso fue un lunes. Ya, Entonces sabemos que la primera compra fue el lunes 7 de julio. de julio. Julio 7 de julio, la siguiente fue el 9 de julio y la tercera fue el viernes 11 de julio. Y las otras compras fueron en el mismo orden, lunes, miércoles, viernes. Entonces lo que quiero saber yo es las fechas. Yo no puedo después modificar la fecha del lunes siguiente. Por la fórmula completa de la riego. Pero eso no se viene. ¿Quieres quitarte al Excel? ¿Cómo tiene que variar la...? Es que no me dijo, porque me iba a llegar hasta ahí. ¿Que eso lo vimos la clase? ¿O la primera clase? ¿Tú quieres que salgan los 3 días o que se tengan Los 3 días. Cada día me sale aquí la fecha de... Bueno, aquí estas 3 fechas van a ser fijas, las establecí yo. Pero que abajo me diga lunes 14, lunes 21, lunes 28, las fechas de todos los lunes, miércoles y viernes que vienen. Pero, ¿por qué no me dijo? O sea, no me... Como era cada 3 días, no me llegó hasta el último dato. Entonces te faltó... Que decía que el último era 27 horas. Sí, 7, 9, 13, 7, 16, 10, 7, 9, 11. 7, 9, 11. Entonces cada uno. Le pusiste los 3 días juntos, sí, ¿no? Es que el día más uno. De ahí tenéis lunes, miércoles, viernes, pero sale
Oye, les voy a dejar una tarea también, que coloquen su foto en el modo tamaño canina y pasaporte. Algo fácil. ¿Ya? Para recordarles. Saber quiénes son los que están. Y el archivo este lo suben al foro como tarea. Aquí te llenó. Sí, sí, Siguiendo, y eso lo tienen que hacer ustedes, me tienen que ver. Veamos la hoja 2, la que dice notas. Si ustedes se fijan, yo aquí tengo a varios alumnos que cursaron diferentes asignaturas en un semestre. Por ejemplo, control de gestión, recursos humanos y marketing. Hay alumnos que cursaban más de un ramo por mes, por semestre. Y estas son las calificaciones que ellos obtuvieron. Lo que vamos a hacer es aplicarle formato condicional a estas notas. ¿Ya? Para que las notas que nosotros conocemos como rojos se figuren en rojos, las que nosotros llamamos azules, que son 4 o más, visualmente aparezcan en azul también. ¿Cómo lo hago? Selecciono el rango al cual yo quiero aplicar la regla. Yo esta vez estoy considerando el rango del promedio, estoy considerando de la nota 1 hasta el promedio, porque yo puedo poner calificación 8 y 9 y el promedio también yo quiero que figure con la misma regla. Entonces selecciono, me voy a formato condicional, nueva regla, y esta me aplico la segunda opción, aplicar formato únicamente a las celdas que contengan, y aquí yo establezco la regla. Anteriormente trabajamos con la regla una fórmula de criterios, ¿cierto? Pero aquí yo trabajo con criterios pero fijos. Por ejemplo, digo que el valor de la celda, si es mayor o igual que el 3,95, será un 4, si es mayor o igual que el 3,95, va a aparecer en azul. Aceptar. Entonces, si es mayor o igual que 3,95, el formato va a ser en texto azul. Aceptar. Vuelvo a hacerlo ahora, pero para aplicar al formato del rojo. Tengo las celdas seleccionadas, formato condicional, nueva regla, la segunda opción, y aquí selecciono que si es en este caso menor que 3,95, formato rojo. Aceptar, aceptar. ¿No igual que 3,95? Sí. Ahora, ¿qué sucede si ustedes aplican la regla y todo sigue en negro? Lo más probable es que en la celda los valores allí están expresados con comas y ustedes dicen el formato con punto o viceversa. ¿Cómo arreglo eso? Selecciono las celdas, formato condicional, administrar reglas, y ahí yo cambio el punto función por coma o la coma por punto. Si me equivoqué, ¿cómo puedo llegar a eliminar esa condición? A mi formato condicional, administrar regla, selecciono la regla y le doy eliminar regla. Bueno,
mayor era muy limitado. 3,95. ¿Mayor a cuánto? ¿Mayor a cuánto? Militar, nunca me dice, después automáticamente Diego Vilches, Acá. Marco acá por Hernández, sí, acá por los Alejandra Núñez, Jennifer Salas, Roberto Sí. Quevedo, No me sale, no sé por qué. Tania Figueroa, Dame acá. No, que cuando es igual es punto. Nicolás Salazar, Cristian Punto Astudillo, 95. Sí. A mí me Julio funciona por lo Vargas, menos. Luis García, Entonces, mira. ¿Dónde está el formato de condiciones? no está bien García, Geraldine Castro, Administrar. ¿está? Bórralo, eso yo lo de nombre. Bórralo. Luis Farías, Eso. Ahora no arreglo. O de ahí. Valentina El segundo. Paulino, Entonces, para que sean Cristóbal azul, Tapia, tiene que ser mayor. No. Yasna Mayor igual que. Moreno, Ah, claro, mayor que. ¿no está? Igual. 3.95. Nidisca, Ahí debe funcionar. Ah, dale el color, claro. Matías Sangüesa, No me da, me da más. A mí igual me dio más corto. Entonces. Ángel Torres, Mayor que. A ver. a todos los mencioné, No, a mí no. nombre, Rodrigo Salas. Jennifer Salas. Pero no me da. Menor igual. ¿Por qué estamos hablando de eso? No, porque ahí para que sea rojo. Este es azul. Claro, tiene que ser menor, po, para que sea azul. Perdón. Si es menor igual, claro, tiene que ser mayor. Yo me equivoqué, si yo me equivoqué entonces. Sí, ese es color rojo. Sí. ¿la columna? A lo mejor conformarse con A ver, dale de nuevo. Menor. Dale de nuevo. Yo me equivoqué aquí. A ver ahora, ¿tampoco? ¿A mí me dejáis? De repente. Permiso. Entonces quiero que sea rojo cuando sea menor que, claro. una serie de relleno. Entonces, igual cuando sea 3.95. Sí, pues computa. Formato. Entonces, menor que, entonces tiene que ser rojo. O sea, que yo creo que la versión. No, pues ¿cómo es que yo tengo una versión distinta? Porque igual debería pasar el igual. Es que es la versión. No, porque no le puse. ahora, Era con puntos, era con coma acá. El lo mío era con último, puntos. Detalle. Gracias. desafío para ustedes, les doy un minuto para que lo intenten. Quiero que calculen el promedio, pero eliminando la peor nota. Automáticamente. Ah, pues son ilusiosos. Ya lo hicimos. ¿El condicional sí, cierto? En este ejercicio, ¿qué es lo que hacemos? Ya empezamos como a anidar funciones. No es como hasta tanto que es
solamente el suma o solamente el sumar puntos sí, no. Vamos a utilizar varias fórmulas para llegar a un resultado. ¿Cómo era entonces? Hay que eliminar los que. Un minuto para que calculen el promedio eliminando la peor nota. Y esa eliminación de promedio tiene que considerar desde la calificación 1 hasta la calificación 9. ¿Viste que no quema que otra materia que tomar? ¿Que no sabe los juegos? Y no toma el uno. Entonces hay que hacer un sí. Bueno, ahora vamos, ¿Cómo? ¿cómo? No sé, pues si el 8 y el 9 tienen nota 0. Que cuando sea 0 no nos sumen. Ah, sí. Con el 1, Ah, yo. la nota menor de aquí. No hay uno. Pero es que toma todo, porque el promedio. No sé, aquí. Mira, Meléndez y cuál es el capítulo 1. No, pero es que se supone que borra la nota menor de cada uno. Nada, de cada uno. Ah, no sé. Sí, eso tiene que considerar, por ejemplo, aunque yo le ponga una nota en el 8, sí, tiene que considerar esa nueva nota. Si esa nueva nota es menor que todas las demás, tiene que eliminar esa nota. Y si esa nota no es la menor, tiene que considerarla en el promedio. ¿Cómo lo haríais tú? Yo lo haría. ¿Se pueden poner? Ah, la fecha. ¿Se pueden poner? Por eso tiene que considerar esas posibles nuevas notas. Queda menos el mínimo y menos el máximo. No, solamente tiene que eliminar la peor nota. Eliminar la gama. Es la peor nota, o sea, la mínima. ¿Cachai lo que hay que hacer o no? Sí, sí, cacho, pero no sé cómo hacer. Mira, por ejemplo, yo estoy haciéndolo así. Mira, por ejemplo, la idea es que saquéis promedio, pero restándole la peor nota. Y no tenéis que considerar los que están vacíos. ¿Estás sumando todo? Entonces, claro, estoy sumándolo todo, la suma de los 9, Sí. menos el mínimo, y eso dividido en vez de 9 va a ser 8. Ahí tenía el promedio considerando, tomando la nota más mala. Ahora, Menos el mínimo. Y ahí lo escribiste. Ya, Claro, lo que vamos a hacer, pero tengo se los voy a que mostrar- no considerar los ceros. Se los voy a mostrar cómo se hace y ustedes la próxima clase, lo primero que vamos a ver, ustedes van a tener que hacer a alguien, van a tener que hacerlo acá adelante, al azar, pero con lo que dice allí como instrucción, eliminando las dos peores notas y la mejor, así como estilo de jueces de patinaje, ¿sí? Se va a eliminar las dos peores notas y la mejor nota. ¿Ya? Lo que les voy a enseñar yo ahora es como eliminar la peor nota.
Pero ustedes como tarea tienen que la próxima semana Las dos saber peores. cómo se vienen las dos peores y la mejor a la vez. Comiendo 3 notas en total. Lo que yo voy a hacer es calcular un promedio de la forma en que yo lo hago en la calculadora, cuando lo hago manualmente. ¿Cómo lo hago yo? ¿Cómo calculo yo mi promedio? Sumar. Sumo todas las notas y la divido por la cantidad de notas ingresadas. Lo que vamos a hacer aquí es eso mismo, escribirlo acá. Tenemos que construir nuestro numerador y denominador. Claro. Entonces, como son elementos distintos, los vamos a agrupar en paréntesis. Entonces pongo igual, paréntesis, para empezar a construir el numerador. ¿Y el numerador cómo se va a componer? Por Suma. la suma de todas las notas, desde la 1 hasta la 9, cierro paréntesis, pero eliminando la Mínimo. peor nota, o sea, menos min, paréntesis. El min lo que hace es detectar la nota más baja. Y vuelvo a seleccionar el mismo rango, desde la nota 1 hasta la nota 9. Claro. ¿Viste? Cierro paréntesis para cerrar el mínimo, y ahora vuelvo a cerrar otro paréntesis para cerrar el numerador. Ya, sí. Dividido, abro paréntesis para construir el denominador, y el denominador va a ser contar. ¿Por qué contar? Para que cuente solamente las celdas que tienen un valor numérico escrito. Ujú. Selecciono el mismo rango desde la calificación 1 a la 9. Cierro paréntesis, ahí estoy cerrando el paréntesis de la fórmula contar. Pero yo en este caso, el contar, ¿qué valor me va a arrojar para el primer registro? 7. 7, porque hay 7 notas, ¿cierto? Pero ¿con cuántas notas realmente estoy calculando el promedio? 6. Con 6. ¿Cuántas notas eliminé? Una. Estoy eliminando solamente un mínimo. Menos Entonces 1. al valor del contar le voy a restar 1. Cierro paréntesis, hice paréntesis el cierre del denominador y enter. Y ahí está el promedio calculado eliminando la peor nota. Bueno. Lo que ustedes tienen que hacer la próxima semana es calcular el promedio eliminando las dos peores notas y la mayor. Todo lo vez. Lo dejamos hasta aquí. Nos vemos en la próxima clase. Tienen que enviar al Edmundo, ahí les vamos a editar la sección, la hoja 1, la de productos. Esa tienen que hacerla, me la tienen que enviar. ¿Ah?